Creed en sus profetas. Jueves 26 de septiembre 2024. Lucas 14. Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un sábado, cuando él entró en casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan, que ellos lo observaban cuidadosamente. Y aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Entonces, respondiendo Jesús, habló a los maestros de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos callaron. Entonces él lo tomó, lo sanó y lo despidió, y dijo a ellos: ¿Cuál de ustedes, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará de inmediato en el día de sábado? Y no le podían responder a estas cosas. Lecciones acerca de la humildad. Observando a los invitados cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió una parábola diciéndoles: Cuando seas invitado por alguien a una fiesta de bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él, y que viniendo el que te invitó a ti y a otro te diga: da lugar a este, y luego comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Más bien, cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que lo había invitado: cuando hagas comida o cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y te sea hecha compensación. Pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden retribuir, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Parábola del gran banquete. Al oír esto, uno de los que estaban sentados junto a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: Un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo para decir a los invitados: Vengan, porque ya está preparado. Pero todos a una comenzaron a disculparse. El primero dijo: He comprado un campo y necesito salir para verlo. Te ruego que me disculpes. El otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes. El otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Cuando volvió el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se enojó el dueño de casa y dijo a su siervo: Ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Luego dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y aún queda lugar. El señor dijo al siervo: Ve por los caminos y por los callejones y exígeles a que entren para que mi casa se llene, pues les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará de mi banquete. Condiciones del discipulado. Grandes multitudes iban con él, y él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos, al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey que sale a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir con 10,000 al encuentro del que viene con 20,000? De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para abono, por eso la arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga. El deseado de todas las gentes. Capítulo 65. Cristo purifica de nuevo el templo. ¿Qué os parece?, dijo. Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Mas después arrepentido fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Esta abrupta pregunta sorprendió a sus oyentes. Habían seguido de cerca la parábola y respondieron inmediatamente: El primero. Fijando en ellos firmemente sus ojos, Jesús respondió con acento severo y solemne:
De cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Los sacerdotes y gobernantes no podían dar sino una respuesta correcta a la pregunta de Cristo. Así obtuvo él su opinión en favor del primer hijo. Este representaba a los publicanos, que eran despreciados y odiados por los fariseos. Los publicanos habían sido groseramente inmorales, habían sido en verdad transgresores de la ley de Dios y mostrado en sus vidas una resistencia absoluta a sus requerimientos. Habían sido ingratos y profanos. Cuando se les pidió que fueran a trabajar en la viña del Señor, habían dado una negativa desdeñosa. Pero cuando vino Juan predicando el arrepentimiento y el bautismo, los publicanos recibieron su mensaje y fueron bautizados. El segundo hijo representaba a los dirigentes de la nación judía. Algunos de los fariseos se habían arrepentido y recibido el bautismo de Juan, pero los dirigentes no quisieron reconocer que él había venido de Dios. Sus amonestaciones y denuncias no los habían inducido a reformarse. Ellos desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Trataron su mensaje con desdén, como el segundo hijo, que cuando fue llamado dijo: «Yo, Señor, voy», pero no fue. Los sacerdotes y gobernantes profesaban obediencia, pero desobedecían. Hacían gran profesión de piedad, aseveraban acatar la ley de Dios, pero prestaban solamente una falsa obediencia. Los publicanos eran denunciados y anatematizados por los fariseos como infieles, pero demostraban por su fe y sus obras que iban al reino de los cielos delante de aquellos hombres llenos de justicia propia, a los cuales se les había dado gran luz, pero cuyas obras no correspondían a su profesión de piedad. Los sacerdotes y gobernantes no estaban dispuestos a soportar estas verdades escudriñadoras. Sin embargo, guardaron silencio, esperando que Jesús dijese algo que pudieran usar contra él, pero habían de soportar aún más. «Oíd otra parábola», dijo Cristo. «Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo: «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: «Este es el heredero, venid, matémosle, y tomemos su heredad». Y tomándole echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Jesús se dirigió a todos los presentes, pero los sacerdotes y gobernantes respondieron: «A los malos destruirá miserablemente», dijeron, «y su viña dará a renta a los labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos». Los que hablaban no habían percibido al principio la aplicación de la parábola, mas ahora vieron que habían pronunciado su propia condenación. En la parábola, el señor de la viña representaba a Dios, la viña a la nación judía, el vallado la ley divina que la protegía. La torre era un símbolo del templo. El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Así se representaba el infatigable cuidado de Dios por Israel, y como los labradores debían devolver al dueño una debida proporción de los frutos de la viña, así el pueblo de Dios debía honrarle mediante una vida que correspondiese a sus sagrados privilegios. Pero como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca de fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas, a quienes Dios les enviara para llamarlos al arrepentimiento. Mensajero tras mensajero había sido muerto. Hasta aquí la aplicación de la parábola no podía confundirse, y en lo que siguiera no sería menos evidente. En el amado Hijo, a quien el Señor de la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quien ellos habían prendido y matado, los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Ya estaban ellos maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado como último llamamiento. En la retribución infligida a los ingratos labradores estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo.